This call is now being recorded. Vamos a abrir el PowerPoint. Y vamos a compartir pantalla. Muy bien. Ahí estamos presentando. Perfecto. Bien, ahí estamos. Bien, entonces, bueno, acá ya tenemos lo que es la presentación de hoy, que es el taller de Holter. Y vamos a iniciar. Bueno, vamos a hacer primero un poquito una reseña histórica, ¿sí? Muchos ya lo conocen porque lo han visto cuando hicieron la tecnicatura, ¿sí? La actividad eléctrica del corazón durante tiempos variables y de manera ambulatoria fue desarrollada, dice acá en 1954, por Norman Holter, ¿sí? Holter era un físico, ¿sí? Que desarrolló, digamos, perfeccionó el método que ya había utilizado Einthoven, ¿sí? Que era es el padre de la electrocardiografía, el que puso en práctica, digamos, el electrocardiograma y realizó el primer electrocardiograma. Y a esta metodología que tenía Einthoven, lo que hizo él fue perfeccionarla para generar, digamos, un sistema de grabación que pudiera, digamos, almacenar todo, digamos, esa secuencia de latidos del electrocardiograma durante 24 horas, ¿sí? A esa metodología que la patentó él se la llamó, digamos, estudio Holter, ¿sí? En honor a Norman Holter. Desde entonces, a este procedimiento, dice, se lo conoce como electrocardiograma dinámico Holter de 24 horas. A veces mucha gente se confunde, inclusive lo llaman Holter, por ejemplo, al estudio de la presión, ¿sí? Que es el de la presurometría, y le ponen Holter de presión, ¿sí? En realidad, Holter no tuvo nada que ver con el estudio ambulatorio de la presión arterial, ¿sí? Lo que pasa que ahí hay una interpretación errónea de conceptos. Holter es el estudio dinámico de la parte eléctrica del corazón. Y el otro estudio, que es de la presión, se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que nosotros lo llamamos los cardiólogos MAPA. A veces ponemos en la orden directamente MAPA, ¿sí? Pero a veces en lo que son las obras sociales o los pacientes lo llaman Holter de presión y ahí se presta confusión porque a veces sacan el turno para un Holter y es un MAPA. Bien. Acá tenemos, fíjense, el primer equipo de Holter, ¿sí? Que era una mochila que pesaba aproximadamente 25 kilos, ¿sí? Esta mochila la tenía el paciente cargando en la espalda durante las 24 horas, así que imagínense que después de realizarse este estudio con esta mochila cargando, ya no tenía más problemas cardiológicos y ya tenía problemas de columna, ¿eh? Así que imagínense en esa época, ¿no? Pero bueno, hoy en día vamos a ver que los estudios de ahora son mucho más pequeños, los aparatitos y todo, y que prácticamente no interfieren con ninguna actividad, solamente hay que tener algunos recaudos que lo vamos a ir viendo. Fíjense acá, se ve el primer equipo de lectura, ¿sí? Que había llegado al país, de electrocardiografía continua, ¿sí? Con una computadora donde se descargaba, digamos, el estudio que se iba grabando. Al principio se grababa, digamos, en unos elementos tipo como unas cintas magnéticas. Después se achicó un poquito el equipo cuando apareció el cassette. Entonces eran como unos Walkman, por ahí algunos que son muy jóvenes no saben lo que es un Walkman, pero la gente por ahí de mi edad lo va a saber, ¿sí? Que eran como si fueran unos Discman, que después se modificó eso por los aparatos para escuchar CDs, que tampoco existen más. Pero esos Walkman, bueno, eran unos aparatitos que tenían un cassette adentro y se grababa toda la información que había que escucharla, ¿sí? Mirarla y interpretarla durante un tiempo largo para poder descargar toda la información del Holter. Inclusive antes de descargar los estudios demoraba mucho más tiempo que hoy en día que lo hace directamente la computadora. Ahora después lo vamos a ver. Bien, acá está lo que yo les decía, ¿ven? De
el sistema, digamos, de grabación. Ven que era como un sistema, digamos, de cassettes, ¿sí? Donde se grababa toda la información y después que se grababa toda la información, se iba leyendo en estos equipos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Cuando yo a un paciente le voy a solicitar un estudio de Holter, ¿sí? No siempre, digamos, un paciente tiene indicaciones de Holter. Entonces, fíjense, el estudio de Holter lo vamos a indicar cuando el paciente queremos estudiar, por ejemplo, una arritmia, estudiar extrasístoles, ¿sí? Que después lo vamos a ver qué son las extrasístoles, el estudio de isquemia miocárdica, ¿sí? Cuando hay una sospecha de alguna arteria coronaria que esté tapada o obstruida, ahí en ese caso vamos a realizar también el estudio de Holter. Después de un ataque cardíaco, de un infarto, también se va a solicitar para control. Al comenzar un nuevo tratamiento, ¿sí? Cuando uno inicia un nuevo tratamiento, por ejemplo, algún tratamiento con algún beta bloqueante, ¿sí? Por alguna arritmia o algo que ya tenía previo, uno le va a pedir el estudio para controlar la parte cardiológica durante 24 horas. En el estudio, por ejemplo, de los desmayos, ¿sí? Cuando el paciente tiene episodios de síncope o desmayos sin causa aparente, o sea que no se conoce, digamos, el por qué, en esos casos se realiza, digamos, la indicación de un Holter para descartar que no sea por algún episodio de pausa o de arritmia que tenga el paciente. Otra indicación también es cuando tiene la frecuencia cardíaca lenta, ¿sí? Que tiene bradicardia, también se solicita el estudio Holter. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Sí? Dentro de las recomendaciones, cuando, digamos, uno tiene un estudio para solicitar o para realizar, hay tres tipos de nivel de evidencia, ¿sí? Lo que es la clase 1, donde no hay, digamos, ninguna objeción, ¿sí? Porque la evidencia, digamos, es suficiente de que ese estudio tiene indicación para esas patologías. La clase de evidencia o lo que es el nivel 2 de evidencia, cuando hay más evidencia a favor de que ese estudio es beneficioso que en contra, y el nivel de evidencia 3 cuando no hay, digamos, un consenso específico para realizar ese estudio, pero que en algunos casos se nota que hay, por ejemplo, alguna efectividad. Entonces, por ejemplo, es clase 1 en los pacientes que tienen síncope, ¿sí? El síncope, digamos, sería una pérdida repentina del conocimiento. El paciente está en su casa y de repente, plum, se desmaya o va caminando por la calle y el paciente se recupera cuando ya está en el piso. Eso sería un episodio de síncope. Presíncope es algo similar, solamente que el paciente tiene como una antesala, es decir, tiene como una sintomatología previa a sentir que se va a desmayar, ¿sí? O cuando hay alguna inestabilidad, ¿sí? Para el equilibrio donde la causa todavía no es evidente, ¿sí? Es decir, que en el estudio del síncope el Holter es nivel de evidencia clase 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente concurre al médico por un síncope, el Holter es indicación, ¿sí? O sea que el Holter se pide sí o sí. En pacientes con palpitaciones recurrentes inexplicadas, ¿sí? El paciente que concurre al consultorio y refiere que tiene palpitaciones. Ese paciente que concurre al consultorio y que refiere que tiene palpitaciones de manera recurrente, la indicación del Holter también es indiscutida, ¿sí? Después tenemos lo que es la clase 2, ¿sí? La clase 2 habíamos dicho donde tiene, digamos, la mayoría de la indicación. En pacientes con episodios de disnea, disnea es la sensación que tiene el paciente de falta de aire, dolor precordial, ¿sí? Dolor de pecho, o astenia. Astenia sería cansancio, ¿sí? El paciente cuando manifiesta cansancio, eso nosotros llamamos astenia, que no son explicados después de realizar otras exploraciones cardiovasculares con resultados negativos. Por eso dice que es clase 2, es decir, que el Holter se realiza
después de realizar otros estudios, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene un dolor de pecho, yo lo primero que le voy a pedir no va a ser un Holter, va a ser una ergometría, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si la ergometría a mí me viene normal, ahí puedo completar con un Holter como para tratar de ver si me aporta más información. Si yo tengo un paciente que me consulta por disnea, es decir, por sensación de falta de aire, seguramente lo primero que le voy a pedir no va a ser un Holter, va a ser un ecocardiograma, ¿sí? Una ecografía del corazón. Y ahí como complemento luego le puedo pedir el Holter. Por eso es clase 2, ¿se entiende? Después en pacientes con eventos neurológicos cuando se sospecha, por ejemplo, alguna fibrilación auricular. Por ejemplo, un paciente que tuvo una ACV, que estuvo internado por una pérdida de conocimiento. En esos casos, el médico clínico, cuando le da el alta, le indica control por cardiología y control por neurología, ¿sí? El neurólogo estudiará las causas que tengan que ver con la parte neurológica y nosotros nos vamos a encargar de ver si ese problema neurológico tiene, digamos, origen en alguna arritmia que pueda llegar a tener el paciente, ¿sí? Pacientes con síntomas como síncope, presíncope, episodios de inestabilidad o palpitaciones, en quienes se ha identificado la causa como no arrítmica, es decir, que no tienen arritmia, ¿sí? Pero en quienes los síntomas persisten a pesar del tratamiento. Entonces ahí también se solicita, digamos, el Holter. Y también una evaluación en los pacientes que tienen marcapasos. Los que tienen marcapasos, que tienen resincronizadores y que tienen desfibriladores implantados, en ellos siempre se hace 1 o 2 veces al año el control de Holter para ver cómo está funcionando, digamos, estos equipos. Bien, y en la clase 3 serían pacientes con síntomas como síncope, inestabilidad episódica, presíncope o palpitaciones, en quienes se han identificado otras causas por historia, examen físico o pruebas de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, que ese paciente tenga palpitaciones porque tenga problemas de tiroides, ¿sí? Entonces, igualmente, a pesar de que tengamos una causa que puede generar la arritmia, también igualmente se pide el Holter, pero no es indicación de primera línea, ¿sí? Se puede pedir como complemento. Pacientes con accidentes cerebrales que no tengan otra evidencia, también se puede solicitar el Holter. Bien, habíamos visto los equipos, digamos, en ese momento de Holter que eran del pasado. Tenemos también equipos del presente, ¿sí? En este caso tenemos diferentes marcas de equipo. Acá yo les puse el Menhir, que es el equipo de JTEC, que es el que yo tengo y que es el que vamos a realizar hoy la simulación, ¿sí? Que es un equipo chiquitito, muy liviano, que tiene una memoria SD como la de las cámaras de fotos. Y esto viene adentro de una especie de mochilita chiquita donde uno lo puede enganchar en el cinturón o lo puede llevar colgado en el cuello, ¿sí? Hay diferentes equipos, algunos son un poquito más robustos, pero básicamente todos tienen el mismo sistema, utilizan una pila, una batería y un sistema de cables con electrodos que esos se van a conectar, ¿sí? a los electrodos que van a estar pegados en el paciente, ¿sí? Acá tenemos también otro modelo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a preparar el paciente para realizar el estudio? Sí, esto es súper importante a veces el tema de la preparación, porque a veces llega el paciente y cuando se va a colocar el estudio, digamos, el técnico se las tiene que disfrazar para tratar de ver cómo coloca, digamos, los diferentes electrodos, ¿sí? Entonces, es fundamental si el paciente, digamos, tiene vello en el pecho, que el paciente venga con el vello del pecho afeitado, ¿sí? Que previamente, antes de hacerse el estudio, vaya con el pecho afeitado o rasurado, ¿sí? Que lo haga en su casa, ¿sí? A veces puede pasar que el paciente no venga justo con el vello rasurado y tenga mucho vello, entonces uno, a veces en algunos lugares tienen unas maquinitas descartables, entonces uno rasura en el lugar donde tiene que pegar los electrodos, ¿sí? Pero se prefiere, digamos, que en realidad el paciente, como en la ergometría, venga previamente con el vello rasurado. Eliminar el estrato córneo, dice acá, con una lija o con una goma de borrar,
¿sí? Puede ser una goma de borrar, en general lo que se utiliza, que lo que va a hacer es la parte córnea de la piel, como es grasa, la piel, va a interrumpir la conducción, ¿sí? A veces esto, digamos, no se hace porque por ahí irrita la piel del paciente, entonces el paciente por ahí se puede quejar. Entonces, en general, esta parte, digamos, uno trata de obviarla y de no realizarla. Sí es importante esta parte, ¿sí? Eliminar los detritos para limpiarlos con alcohol, ¿sí? Uno moja una gasita, preferentemente siempre tiene que ser una gasita, no un algodón, para que no queden restos de la fibra de algodón que después se pueda despegar ese electrodo. Entonces uno utiliza una gasita que va a ser, digamos, como una acción más abrasiva, ¿sí? Sobre la piel, y esa gasita con alcohol la pasa en los lugares donde va a después colocar los electrodos, ¿sí? El alcohol lo que va a hacer, como seca enseguida, va a también eliminar un poco la grasa de la piel y la transpiración. Los electrodos adhesivos deben colocarse sobre estructuras óseas, es decir, vamos a encontrar planos en los cuales vamos a tener ciertos elementos óseos donde los vamos a poder colocar, ¿sí? Para poder después presionar que queden firmes. Tras su colocación se conectan las cabezas de los cables de cada electrodo, los cuales se sujetan a la piel mediante una cinta adhesiva, ¿sí? Ahora vamos a ver igual una imagen. Estos cables, dice, en la parte, digamos, inicial, muchas veces se lo recogen, dice, en un bucle, como para que no queden todos los cables sueltos. Todos los extremos terminales de los electrodos se van a conectar a un cable terminal, que es el cable paciente, que es el que se va a fijar con una cinta adhesiva, y luego se va a conectar a la grabadora. Ahora vamos a ver la imagen, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la región, en este caso es un equipo que tiene 3 cables de electrodos. Vamos a ver que hay algunos que tienen 3, otros tienen 6, depende de la cantidad de canales. Y fíjense, está pegado el electrodo y por arriba del electrodo tiene pegado, digamos, una tela adhesiva. Se prefiere que sea una tela adhesiva hipoalergénica, ¿sí? Porque como el paciente lo va a tener esto pegado 24 horas, si uno le pone esas cintas blancas, gruesas que se utilizan a lo mejor en el hospital, cuando se quieran retirar los electrodos, el paciente va a estar muy adherido y le va a lastimar la piel, ¿sí? Entonces se utiliza alguna cinta de estas características, ¿sí? Son hipoalergénicas. Bien. Una aclaración, digamos que los electrodos de por sí ya tienen, digamos, un adhesivo, ¿sí? Pero se prefiere, digamos, adherirlo a su vez por afuera, porque muchas veces se puede llegar a despegar, sobre todo el paciente si transpira mucho, se puede llegar a despegar. Por eso es importante hacer la limpieza con alcohol de la zona previamente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos la conexión del cable paciente? Esta conexión va a variar siempre de acuerdo al equipo. En general, cada equipo ya viene con un manual donde nos muestra dónde van los electrodos, ¿sí? Porque de acuerdo al tipo de sensado que tiene, de acuerdo a la cantidad de canales que tiene el equipo, va a ir variando la ubicación de los electrodos y en general también van a ir variando los colores de los electrodos. En general, todos coinciden más o menos en que tienen un color rojo, un color verde, un color negro y un color amarillo, ¿sí? Y un blanco. Pero algunos por ahí tienen un cable naranja, otros tienen un cable amarillo, ¿sí? Van variando algunos con respecto a los colores. Entonces, básicamente, en general, lo que se hace siempre es poner 2 electrodos en la parte superior, por debajo de las clavículas. En general, el negativo, que es el negro, siempre va por debajo de la clavícula izquierda, y el blanco va por debajo de la clavícula derecha. Después el resto, que son los de los colores, ¿sí? A veces tienen un numerito que dice 1, 2, 3, 4, que van numerados, y otras veces no, pero ya en el manual viene, digamos, con el dibujito así donde nos marca dónde colocarlo. En general van ubicados a la altura de las costillas, más o menos a la altura de donde van las campanillas precordiales en el electro normal, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De colocación y acá tenemos otro ejemplo de colocación. Fíjense que en este caso hay más cantidad de electrodos que en este caso, ¿sí? Acá tenemos 3, 4, 5 y en este tenemos
4, 5, 6, 7 electrodos, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico también de otro modelo, donde nos muestra también la conexión. Fíjense que arriba tiene 3 y acá abajo tiene 4. Acá lo mismo nos va mostrando, ¿sí? Cómo se van colocando los electrodos. Algunos tienen las letras, ¿sí? Como las pinzas de los equipos de electros, donde dice RA. RA sería, ¿sí? El brazo derecho. Entonces uno sabe que ese va del lado derecho. No va a ir en el brazo, pero uno lo va a poner por debajo de la clavícula del lado derecho. El otro tiene una A y una L, que es brazo izquierdo, entonces uno lo pone por debajo de la clavícula del lado izquierdo. B1 en general va a la altura de donde va la campanilla precordial de B1, que es en el tercer espacio intercostal, ¿sí? Del lado derecho. Y después tenemos el del brazo izquierdo, de la pierna izquierda y el de la pierna izquierda, perdón, y la pierna derecha, que dice lo mismo, RL y LL, que obviamente no van en la pierna, pero sí en la región inferior del tórax. Acá tenemos otro gráfico, ¿sí? Donde también nos muestra la ubicación. Por eso esto, en general, va a variar de acuerdo al modelo del equipo, ¿sí? Y generalmente cada equipo ya viene con el manual, y donde nos muestra ya el grafiquito donde van los electrodos. Es una buena práctica a veces, por ejemplo, que si uno tiene varios equipos de Holter, que uno ya tenga, digamos, el dibujito o un papelito con el dibujito del tórax, donde pongamos los colores de los electrodos y lo tengamos dentro del estuche del equipo. Entonces, cuando uno tiene que colocar el estudio, uno al abrir el estuche ya tiene ahí el papelito con la ayuda a memoria de dónde colocar cada color de cada electrodo. Bien, acá tenemos otro ejemplo también donde tiene otra ubicación de electrodos. Bien, dentro del procedimiento, ¿sí? La secuencia de uso dice se realizan las actividades diarias, ¿sí? A la persona uno le va a decir que va a realizar las actividades habituales, si tiene que ir a trabajar, va a trabajar, si tiene que hacer sus actividades en su casa, las va a realizar. La persona debe registrar, dice, en forma exacta los síntomas, para eso va a tener una hoja donde le vamos a entregar para que el paciente nos anote la medicación, nos va a anotar las actividades y si tuvo algún síntoma, por ejemplo, no sé, 16 horas, va a anotar el paciente, palpitaciones subiendo la escalera, ¿sí? Entonces uno después vamos a ver que en el diario del paciente, cuando bajamos el estudio, a nosotros esa información nos va a ser muy útil para poder después realizar el informe, ¿sí? Si el paciente tuvo, por ejemplo, no sé, dolor de pecho y dice dolor de pecho sentado en el sillón mirando la televisión, bueno, también lo va a anotar en el diario y nosotros vamos a tratar de visualizar, a ver en ese momento, qué es lo que pasó a nivel eléctrico del corazón, ¿sí? Puede, bueno, anotar los síntomas y las actividades para que el médico pueda relacionar estos con los hallazgos que va a aparecer después en el monitor de Holter, ¿sí? Acá en este caso, bueno, el equipo de Holter lo muestra como que está por afuera, en realidad lo tiene por debajo de la ropa, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene que ir a caminar, puede ir a caminar. Lo que se desaconseja es la actividad física intensa, por ejemplo, ir a un gimnasio, hacer pesas, si tiene que hacer bicicleta, puede hacer bicicleta, pero de forma moderada. ¿Por qué? Porque si transpira mucho el paciente, primero, con los movimientos nos va a hacer lo que nosotros llamamos ruido, que después lo vamos a ver, y no vamos a poder visualizar nada. Y por otro lado, corre más riesgo que se despeguen los electrodos por la transpiración y que el estudio lo tenga que volver a repetir, ¿sí? Entonces, por eso se desaconseja realizar actividad intensa. Pero sí puede, por ejemplo, caminar, andar en bicicleta, alguna actividad que sea tranquila, ¿sí? Bien, y pasamos a la parte de lo que sería el análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a analizar en un estudio de Holter? Vamos a analizar por un lado el ritmo cardíaco, ¿sí? Vamos a analizar la totalidad de los complejos en 24 horas y en cada hora. Vamos a analizar la frecuencia máxima y la frecuencia mínima que haya tenido cardíaca por hora y en las 24 horas. Después vamos a ver que
el estudio nos va a dar un resumen por hora y en 24 horas de la frecuencia cardíaca máxima y mínima, ¿sí? Las tendencias de la frecuencia cardíaca, vamos a tener también algunos histogramas que son unos gráficos que nos va a mostrar la variación de la frecuencia cardíaca, etcétera. Eso con respecto al ritmo. Y después vamos a analizar el segmento ST, ¿sí? El segmento ST, vamos a analizar las alteraciones que pueda llegar a tener este segmento durante las 24 horas. Vamos a cuantificar el ascenso o el descenso del ST en milímetros, ¿sí? En general, estos milímetros van a ser, digamos, de 0,08 segundos en lo que sería el punto J. Después lo vamos a ver igualmente. El punto J es el inicio, ¿sí?, del segmento ST, que es el que evaluamos también si sube o baja ese punto J, por ejemplo, en una ergometría. Entonces, ¿es importante evaluar el ascenso y el descenso? Sí, porque tanto el ascenso como el descenso nos van a hablar de que haya una arteria obstruida en el corazón, ¿sí? Bien, en la actualidad la mayoría de los sistemas de Holter registran de forma fiable los cambios del segmento ST. ¿Cuáles son las precauciones y los cuidados que tenemos que tener? Dice, al estar usando el dispositivo hay que evitar. Esto es lo que nosotros tenemos que informarle al paciente, ¿sí? Como técnicos, cuando le estamos realizando el estudio, explicarle que si tiene que realizar actividad, que realice las actividades habituales, pero que no puede hacer, digamos, deportes extremos, donde transpire, donde tenga mucho movimiento. Es decir, que si tiene que ir a caminar, puede caminar. Si tiene que andar en bicicleta, pero siempre de forma tranquila y moderada. ¿Para qué? Para evitar el movimiento exacerbado del paciente, que va a hacer que el holter vengan mal los complejos, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando hace ruido, cómo se ve el complejo. Y ahí también le damos las indicaciones con respecto a la actividad laboral. Si tiene que ir a trabajar, bueno, puede ir a trabajar, pero tiene que tratar, por ejemplo, de evitar las mantas eléctricas, o sea, las frazadas eléctricas, porque interfieren con la señal del holter. Evitar áreas de alto voltaje, es decir, que si trabajan en un lugar donde hay una central de energía o muchos equipos electrónicos, van a hacer interferencia con el equipo de holter. Si trabajan en un lugar donde hay imanes, también se puede borrar automáticamente la memoria del holter, o sea, que no nos va a aportar absolutamente nada y se va encima a estropear el equipo, ¿sí? Y en los lugares donde hay detectores de metales, ¿sí? Por ejemplo, si trabaja en una cárcel o en un aeropuerto donde hay elementos que son detectores de metales, tampoco podría colocarse el equipo de holter, ¿sí? Es decir, se lo puede colocar, sí, pero ese día no va a poder ir a trabajar. Bien. ¿Por qué se pide, dice, un equipo de holter? ¿Sí? Ya lo habíamos hablado, que eran las indicaciones para estudiar las arritmias, la isquemia del corazón. Los parámetros de registro son, como dijimos ahora, el análisis del ritmo cardíaco y el análisis del segmento de ST. Esta es como una diapositiva de resumen, ¿no? Vamos a hacer un recuento y clasificación de las cardiopatías. Es utilizado por el médico en casos donde ha realizado una serie de procesos sin obtener respuesta alguna por parte del paciente. Bien, acá lo que vamos a ver, creo que esto era un video de lo que es la colocación del holder. Vamos a ver si se ve y si no, en todo caso, lo compartimos de otro lado. Miren que saco este puntero. Si no lo escuchan, no se preocupen porque más que nada es para verlo, ¿sí? Y tiene música nada más.
que voy a bajar un poquito de la música. Ven que ahí va mostrando las partes del equipo, los cables. ¿Vieron cómo limpió la piel con el alcohol? Y se ve que se lo hicieron en pandemia en la Fundación Famaloro porque está con barbijo, ¿no? Ahí va colocando los electrodos. En este caso, para este modelo, los va colocando en esta disposición, obviamente, ¿no? Esto va a variar según el equipo. En este caso, fíjense que tiene 4 electrodos nada más, ¿sí? El que yo tengo el JTEC tiene 7. Ahí enciende el equipo. Y ahí va apareciendo el ritmo del canal, ¿sí? En este caso es un equipo que tiene un solo canal, porque aparece una sola tira de electro. El JT que yo tengo aparece en tres líneas, o sea, este gráfico aparece 3 veces. Por eso tiene más cables. Al tener 7, tiene 3 canales. Mientras más canales tiene, mejor, ¿sí? Para el diagnóstico. Después vamos a ver por qué. Uno tiene que chequear siempre que aparezca la señal que se ve ahí para asegurarnos de que están bien colocados los cables y que está sensando el equipo, ¿sí? Entonces ahí ya pone OK para empezar a grabar. La hora que coloca el equipo generalmente lo anota en la hoja del paciente. Ven que acá le está pegando los electrodos también con una cinta hipoalergénica, ¿eh? Bueno, y ahí le coloca, en este caso es fácil porque es un varón, se lo coloca en el cinto del pantalón, ¿eh? Y ahí le enrolla los cablecitos. Generalmente siempre son más largos los cables. Y ahí le da la hojita donde tiene que anotar todos los síntomas y la hora en que tuvo esa actividad y el síntoma. En esa hoja siempre es importante poner la hora que se colocó el estudio y también la hora que el paciente se acuesta a dormir y la hora que el paciente se levanta, ¿sí? Después cuando veamos la parte del taller, el informe, vamos a ver por qué. Ahí menciona que si durante la noche se levantó en algún momento para ir al baño, lo tiene que registrar también en la hoja, ¿sí? En este caso dice el dolor de cabeza no se considera síntoma para lo que es el estudio este porque estamos tratando de buscar arritmias. Si fuera, por ejemplo, un mapa, un holter de presión, ahí sí es importante el síntoma dolor de cabeza porque ahí tendríamos que chequear si tuvo la presión alta. ¿Ven cómo le retira ahí el equipo? Le retira los electrodos. Ahí ya retiró todo. Limpiar los cables con alcohol. Enroscar los cables alrededor del equipo. Y se enrolla el diario del paciente con el equipo o se lo coloca dentro de una bolsita. Siempre es importante que el papel, porque nos va a identificar a quién pertenece ese estudio. Si nosotros no tenemos ese dato, bajamos un estudio y no sabemos de quién es. ¿Podemos llegar a saber de quién es? Sí, podemos llegar a saber si nosotros tenemos un sistema, digamos, de agenda donde podamos chequear el turno de ese paciente, quién se colocó. Ahora, si se colocaron varios pacientes, un holter ese mismo día, ahí a veces se complica para saber quién es. Por eso siempre es importante que el papel donde están los datos del paciente, los síntomas que tuvo, la hora que se acostó, la hora que se levantó, que ese papel siempre esté con el estudio del paciente. Supónganse que el mismo equipo lo tiene que utilizar al otro día. Bueno, si el equipo se retira la memoria,
sacan la memoria y la memoria con el papel envuelto del paciente la guardan. Entonces ya se sabe que esa memoria, ahí adentro hay un estudio que pertenece a ese paciente, ¿sí? ¿Se entendió más o menos el video? Estaba muy claro, no decía nada, era música nomás lo que tenía, pero explicaba lo que estuvimos hablando, paso a paso, cómo colocar, digamos, el cable de paciente al paciente, ¿sí? Bien. Sigamos entonces un poquito con lo que tiene que ver, qué es lo que yo voy a tratar de ver dentro del estudio. Acá ya estamos metiéndonos más un poquito en la lectura, ¿sí? Del equipo del estudio de Holter. Ya está, esta primera parte vimos todo, por qué se pide, cómo se realiza, cómo se coloca y cómo se retira. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es un poquito lo que nos va a ayudar hacer la descarga del estudio y hacer, por ejemplo, el preinforme, ¿sí? Entonces, tenemos que aclarar un concepto que es el concepto de taquiarritmia y bradiarritmia. Dice que son alteraciones del ritmo cardíaco con un aumento de la frecuencia cardíaca, en este caso sería taquiarritmia, o una disminución de la frecuencia cardíaca sería bradiarritmia. ¿Cuándo sería taquiarritmia? Cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100. ¿Y cuándo sería bradiarritmia? Cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, ¿sí? Es decir, que la frecuencia normal estaría entre 60 y 100, ¿sí? Si no son tratadas en estos casos, dice en forma adecuada y oportuna, dice a veces pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Bien, acá tenemos un gráfico de lo que sería una taquiarritmia. Fíjense que acá, en esta parte del trazado del electrocardiograma, tenemos los QRS y que las frecuencias son menores que en este episodio de acá. En este episodio de acá, sí, está prácticamente en 150 la frecuencia cardíaca, porque hay dos cuadraditos, ¿sí? 300, 150, eran uno de los métodos para calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, en esta parte de acá, como tiene más de 100, sería un episodio de taquiarritmia, ¿sí? En cambio, en este caso de acá abajo, nos está mostrando un ejemplo de una bradiarritmia, donde si yo mido la frecuencia cardíaca, va a estar por debajo de 60, 300, 150, 100, 75, 60, está prácticamente en 50, 50 y pico la frecuencia cardíaca. Está por debajo de 60. A eso yo lo llamo bradiarritmia, ¿sí? Y después tenemos lo que llamamos nosotros extrasístoles, ¿sí? Los extrasístoles, dice, son latidos adicionales anormales que comienzan en una de las dos cavidades inferiores del corazón. La mayoría de las personas tienen contracciones ventriculares prematuras, se llaman CVP, en algún momento. Las posibles causas son ciertos medicamentos, el alcohol, algunas drogas ilegales, la cafeína, el tabaco, el ejercicio o la ansiedad, ¿sí? Es muy frecuente encontrar estas extrasístoles y en general muchas veces también sucede cuando el paciente está, digamos, pasado de estrés, ¿sí? Por eso ahí nombra la ansiedad como punto importante, ¿sí? El estrés, el ejercicio, el tabaco, la cafeína. Por eso muchas veces cuando se diagnostican estas arritmias a través del Holter, uno no manda un tratamiento farmacológico, sino que trata de que el paciente evite estas causas desencadenantes, ¿sí? En algunos casos pueden ser también por algunos medicamentos. Estas contracciones ventriculares prematuras no suelen presentar síntomas. Cuando existen, la persona afectada siente en el pecho un cambio drástico en el ritmo del corazón o una sensación de que el corazón, dice, se salta latidos, ¿sí? Entonces, el paciente, cuando son muy frecuentes y son bien marcadas, el paciente consulta porque realmente le llama la atención y le preocupa, digamos, ese latido que siente diferente, como que entre medio de dos latidos siente otro latido diferente, ¿sí? Entonces eso es lo que le preocupa y por eso consulta. La mayoría de las personas con extrasístoles y un funcionamiento normal del corazón, dice acá, no necesitan tratamiento. Los casos de extrasístoles que se producen de manera continua durante más de 30 segundos, con una afección cardíaca potencialmente grave, con taquicardia ventricular, ahí
en ese caso puede llegar a ser grave y le puede costar la vida al paciente, ¿sí? Por eso siempre es importante consultar cuando uno tiene palpitaciones. Bien, acá vamos a ver, ¿sí? Un extrasístole, en este caso ventricular. Las extrasístoles pueden ser de origen ventricular, es decir, que arranquen del ventrículo, o pueden ser auricular, ¿sí? Que arranquen en la aurícula, ¿sí? Vamos a ver que son totalmente distintas y que por eso el equipo de Holter, a través del software que tiene, las puede reconocer fácilmente, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los latidos normales, ¿sí? La onda P, el QRS y la onda T, ¿sí? Y entre medio de esto, que son los latidos normales, aparece como un QRS mucho más ancho, ¿sí? Mucho más ancho, y que la onda T está al revés, está negativa, ¿sí? Esto, digamos, sería una extrasístole ventricular, ¿eh? En este otro caso de acá abajo, fíjense que yo vengo onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T, y fíjense que acá este QRS me aparece anticipadamente, ¿sí? No aparece a la misma altura y al mismo ritmo que venía, ¿sí? En este caso, cuando son extrasístoles supraventriculares, es decir, que arrancan en la aurícula, a veces el paciente no siente los síntomas de estas extrasístoles, ¿sí? Y en general son de menor gravedad que las extrasístoles ventriculares, ¿sí? Fíjense que la forma del QRS es prácticamente igual a la otra. No hay diferencia. La única diferencia que hay es que se anticipa, ¿eh? Bien, bueno, y ahí terminamos lo que es la primer parte, ¿sí? Que es la parte teórica. Importante que les quede grabado estos conceptos de extrasístoles, porque son los que vamos a ver ahora en la parte práctica, ¿sí? Vamos a dejar de presentar. Bien, bueno, ahí estamos. Ahí ya terminamos lo que es la primer parte, que es la parte teórica, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahora de lo que estuvimos viendo? Si quieren pueden activar el micrófono. No. ¿Eh? ¿Alguna duda? Tengo Es dudas. muy No, no. importante, es muy importante ser claro con el paciente, ¿sí? A la hora de darle las indicaciones. Y en general después se transforma como en una rutina, ¿no? Cuando el paciente viene y uno hace sistemáticamente todos los días este estudio, uno tiene que ser bien claro con el paciente y explicarle todos los cuidados que tiene que tener. ¿Por qué? Porque los equipos, tanto de Holter como los equipos de mapa, son equipos caros, ¿sí? Son equipos que están entre, no sé, 80.000, 90.000 pesos. Entonces, un equipo de estos que se rompa, ¿sí? Nos complica un poco, ¿sí? La situación, porque no es algo que se pueda reponer rápidamente, ¿sí? Entonces, por eso, y tengan en cuenta que este equipo no es como el aparato de electro que uno le hace al paciente en el consultorio y el paciente se va y el cuidado del equipo recae en el personal técnico que lo está usando. En este caso, el cuidado del equipo recae ¿en dónde? En el paciente que se lo va a llevar a su casa. Entonces, ser bien claro con el paciente, explicarle que no lo golpee, que cuando se vaya a acostar, en todo caso, obviamente si, por ejemplo, lo tiene enganchado en el cinto del pantalón, cuando se va a dormir no se va a ir a dormir con el pantalón puesto y el cinto puesto. Entonces, cuando lo retira al equipo de Holter, que se acueste del lado, digamos, donde tiene la mesita de luz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tampoco lo tiene que apoyar arriba de la mesita de luz, porque a la noche dormido se gira para un costado, plum, y se fue al piso del equipo de Holter, ¿sí? Entonces, estaba por decir una mala palabra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer ahí es abrir el cajoncito de la mesita de luz. ¿Para qué? Para que el equipo de Holter lo coloque dentro del cajón entreabierto de la mesita de luz, ¿sí? O si no, la otra opción es que si el paciente tiene un dormir tranquilo, lo pueda poner al costado de la almohada, ¿sí? Del lado, digamos, del medio de la cama, no del lado del que se puede caer al piso, ¿sí? Del lado del medio, ¿sí? Porque esto también va a variar, no todas las personas duermen de la misma manera. Hay personas que duermen tranquilas y en la posición que se acostaron duermen, y otros
que no, que se dan vuelta para un lado, para el otro. Entonces, imagínense todo ese movimiento durante la noche puede hacer inclusive hasta que corte los cables del equipo, ¿sí? Porque por ahí de repente lo engancha, se apoya con el codo, tironea para un lado y se termina cortando el cable del paciente. Que dentro de todo, bueno, el cable los venden por separado, los cablecitos, ¿sí? Pero bueno, ya también eso nos complica si al otro día hay que hacer otro estudio y el paciente viene con el holter con el cable cortado. Que a veces el paciente nos dice y otras veces no nos dice, nos trae el equipo y así como está, lo deja, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento y como técnico explicarle todos esos detalles al paciente. Explicarle que no se bañe con el equipo puesto, ¿sí? Que en todo caso esa noche se higienice, se agarre las toallitas estas de los bebés, ¿sí? Y con esas toallitas de los bebés se higienice, ¿para qué? Porque si ingresa al baño, abre la ducha, hace el vapor de la ducha y todo, el equipo adentro es un equipo que es electrónico y se nos va a arruinar también, ¿sí? Entonces son un montón de cuidados que eso se los tiene que explicar sí o sí el técnico, ¿sí? Porque el médico en general no lo va a ver al paciente. Entonces el técnico tiene que explicar todos esos detalles que son de cuidado y que por eso se los enumeré en la diapositiva, ¿sí? Después se los voy a pasar al grupo el PowerPoint para que lo tengan también, ¿sí? Así lo tienen para leerlos tranquilos. Entonces, es importante toda esa parte del cuidado, las indicaciones, la actividad física. Hay pacientes que a veces no nos hacen caso y que a pesar que uno le dice que no puede hacer actividad física, se van al gimnasio, se ponen a hacer pesas y todo, y después el estudio viene mal porque se le desconectaron los electrodos, se despegaron, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que hay que hacerlo otro día y que muchas veces para hacer el estudio otro día, el paciente no lo va a querer abonar otra vez al estudio, ¿sí? Entonces, es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero también. Entonces hay que ser bien claros y bien puntuales con todas esas cuestiones, ¿sí? Bien, ahí ya explicamos el tema del cuidado, el tema de la colocación, siempre tratar de pegarlo y fijarlo bien con la cinta adhesiva, tratar que esa cinta adhesiva no sea la cinta adhesiva común, porque si no el paciente me pasó una vez con una señora que después se vino a quejar porque era alérgica al no sé qué cosa de la cinta adhesiva y le generó una reacción y bueno, vino enojada porque le pusieron esa cinta. Bueno, entonces siempre tratan de fijarse que cuando le pongan la cinta, le pongan la cinta adhesiva hipoalergénica. Si no le ponen la cinta adhesiva hipoalergénica, usar los electrodos, los 3M. Los 3M son los mejores, son los que tienen el mejor contacto y son los que mejor se adhieren a la piel del paciente. Cuando el paciente viene a retirarse el holter, vieron que ahí en el video de la Fundación Favaloro, la técnica le retira los electrodos, ¿sí? Yo por una cuestión, digamos, de práctica y de experiencia con los pacientes, lo que yo realizo es, retiramos directamente el electrodo, lo dejamos pegado en el paciente, solamente retiramos el cable, sujetamos el electrodo a la piel, retiramos el cable del paciente, ¿sí? Y el electrodo se lo dejo puesto. ¿Y qué es lo que le digo al paciente? Cuando va a su casa, como no se bañó la noche anterior, porque tenía puesto el equipo, cuando va a su casa y se baña, con el agua cuando se va bañando lo va aflojando y lo va despegando, ¿sí? Entonces ahí también nos evitamos esa cuestión de tener que estar arrancando, porque cuando yo quiero arrancar el electrodo para estirarlo, también se puede lastimar la piel y queda la piel marcada, ¿eh? Entonces, ustedes le explican al paciente que es para que la piel no se irrite, le dejan pegado el electrodo y cuando llega a su casa y se baña, lo retira mojándolo y ahí lo despega, ¿eh? ¿Estamos? Bien. Creo que más o menos ahí ya les di unos cuantos tips, ¿no? del tema del holter. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que se les ocurra de lo que estuvimos charlando? Esperen que voy a mirar el chat de paso a ver si alguien escribió algo. No, ahí pusieron, bueno, Natalia puso muy claro todo. Mónica Galioli pone, nosotros tenemos los holter con estuches y un cinturón. Se lo ajustamos en la cintura igual que el mapa. Claro, exacto, por eso depende el lugar,
y el modelo del equipo puede ser que vengan con el cinturón. En otros casos vienen con un sistema de cintas, ¿sí? Que van directamente colgados al cuello. Entonces queda el aparato colgado, ¿sí? Son más cómodos los que vienen con este sistema de cintas. ¿Por qué? Porque a la noche el paciente cuando se va a dormir, imagínense si tiene un cinturón colgado en la cintura, por ahí va a ser más incómodo, digamos, para el paciente porque tiene que dormir con ese cinturón puesto, ¿sí? Pero bueno, eso va a variar de acuerdo al tipo de equipo y la marca también, ¿no? Dice Mariano, dice, disculpe doctor, en la mesa de anestesia se colocan de igual forma los electrodos que el equipo de Holter. ¿Vos te referís, por ejemplo, cuando a un paciente lo van, por ejemplo, a monitorizar durante una cirugía, Mariano? Claro, sí, me dice él. Sí, no siempre, porque va a variar, depende, por ejemplo, cuando nosotros estamos en terapia, los pacientes de terapia también tienen un monitor. Ese monitor, de acuerdo a la tecnología y si es más nuevo o más antiguo, el monitor puede ser que tenga solamente 3 electrodos, ¿sí? Para marcar, digamos, el ritmo y nos va mostrando arriba el complejo QRS, digamos, como un ritmo. Y hay otros monitores que tienen más cantidad de cables y que inclusive yo puedo imprimir desde ese monitor e imprimir una tira de electro, ¿sí? Es prácticamente como que fueran un aparato de electro que tiene el paciente conectado las 24 horas, ¿sí? Entonces, para la mesa de quirófano, depende cómo sea el monitor, se va a colocar los electrodos. En general, siempre cuando son 3 electrodos, siempre se coloca un electrodo negativo en la región de la parte superior del tórax, a la línea medio clavicular o por debajo de la clavícula izquierda, y los otros 2 electrodos en ambos laterales por debajo de las tetillas, ¿sí? Eso sería si tiene 3 cablecitos. Por eso que en general en la mesa de anestesia va a depender de acuerdo al equipo que tengan, ¿sí? Estamos como en este caso con los equipos de Holter, por eso yo no le puse a decir el cable negro va acá, el cable blanco va allá, porque de acuerdo al aparato que ustedes vayan a utilizar, vieron que el de la Fundación Favaloro tenía 4 cables nada más, ¿sí? ¿Por qué tenía 4 cables? Porque era de un solo canal, ¿sí? Cuando tiene más canales, tiene más cantidad de cables. El JTEC que yo tengo tiene 7 cables, por lo tanto necesito al paciente pedirle 7 electrodos, ¿sí? Pero me marca 3 canales, que ahora vamos a ver por qué es importante la diferencia entre 3 canales y un canal, ¿sí? Si tiene un canal y en un momento no hubo buena señal, yo perdí la señal de conexión en ese momento. En cambio, con 3 canales tengo la posibilidad de validar alguna arritmia y darme cuenta si esa arritmia era una arritmia o era, por ejemplo, que el paciente se movió, ¿sí? Claro, bueno, ahí dice Mariano que él ahí dice son de 5, tiene 5 electrodos, digamos, ¿no? Los nuestros, dice Mónica, tienen 7 canales, ¿sí? Exacto. Mientras más canales tiene el equipo, más cantidad de cables, ¿sí? Los que tienen 3 canales tienen todos 7. Y los que tienen menos, hay de un canal, hay de 2 canales, y que van a variar entre 4 y 5 cables, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahí más o menos ya evacuamos un poquito las dudas con respecto a esta parte. Ahora vamos a ver la otra parte. Esperen que voy a buscar directamente lo que sería la parte de la descarga del equipo. Y ahora ponemos a compartir de vuelta pantalla. Ahí estamos. Vamos a poner a compartir de vuelta. A ver si se ve. Ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces.
Bueno, hola, ¿cómo están? En este video lo que les voy a mostrar va a ser, digamos, cómo hago yo para descargar, digamos, un estudio Holter, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la manera en que se realiza. Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es colocar o introducir la memoria. Si es una memoria SD, depende del equipo. La memoria SD en la ranura de la computadora o de la PC. Una vez que la memoria sea reconocida, después vamos a abrir el programa, digamos, de descarga del sistema Holter. En este caso yo voy a ir al icono de mi programa, que es el MedicalDB, el de JTech, ¿sí? Se llama MedicalDB, la aplicación es una aplicación de la empresa JTech. El equipo de Holter, recordamos que es un equipo de Holter de la empresa JTech. Y entonces acá dentro de este menú que tenemos, acá me aparece, digamos, el listado con los estudios previos que fui descargando. Me aparece, por ejemplo, mapas, me aparecen Holter y me aparece acá la opción para buscar entre fecha y fechas, ¿sí? Puedo buscar un paciente, por ejemplo, por apellido, voy al buscador, pongo el apellido, ¿sí? Y puedo buscar por el apellido, ¿no? En este caso, si quiero buscar algo que empiece con P o con A, sí es lo mismo. Luego, para hacer sencillo la explicación de cómo descargo yo el Holter, vamos a la opción que dice descargar. Y ahí me va a aparecer la opción Holter o mapa. En este caso vamos a poner Holter. Y acá me aparece la opción que dice bajar y analizar. Luego me va a pedir, digamos, los datos del paciente. Si es algún paciente que yo ya lo tengo agendado y estoy haciendo un segundo estudio, lo puedo bajar acá y desplegar y buscar el apellido. En este caso, como es un paciente de primera vez, y siempre les aconsejo que por más que ya sea un paciente previo, lo carguen como paciente de primera vez, ponen ahí la opción que dice nuevo paciente, y ahí ponemos el nombre y apellido del paciente. En este caso vamos a poner, podemos ponerlo en mayúsculas también, paciente de prueba. En este caso yo no le voy a poner el nombre y apellido al paciente, si bien este estudio que vamos a bajar es de un paciente, para no revelar la identidad del paciente, le ponemos paciente de prueba. Después, dentro del programa hay una opción, en el caso que ustedes se equivoquen en algún dato del nombre y apellido, se puede modificar. Bien, le damos OK, y cuando le damos OK tenemos dos opciones. Una que dice bajar rápido y otra que dice bajar Holter. Generalmente, las dos, digamos, son opciones que van a descargar el estudio y que van a analizar el estudio. Entonces ponemos la opción que dice baja rápido porque no hace el análisis, y la otra que dice bajar Holter hace la descarga y hace el análisis, ¿sí? En este caso vamos a ponerle bajar Holter y realizar el análisis como para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí está adquiriendo el estudio. A veces, depende del estudio, puede demorar más tiempo o menos tiempo. Vamos a ver si ahora lo hace rápido como para que el video de explicación no sea tan largo. Bien, entonces ahí ya descargó el estudio, ahora está analizando. Hay momentos en que depende del estudio, si el estudio tiene muchas arritmias, el análisis tarda más tiempo, y cuando el estudio es un estudio que no ha tenido mucho artefacto, le llamamos, ¿sí? Artefacto o ruido es cuando el estudio tiene mucho movimiento, ¿sí? Por interferencias, por situaciones de exposición del equipo de Holter a
elementos que puedan interferir, ¿sí? Como vimos en la clase de teoría, que hay ciertos elementos, ¿sí? Soldadoras eléctricas, equipos, digamos, por ejemplo, computadoras, equipos de audio que pueden interferir con la señal. Entonces, eso va a generar un ruido y va a ser mucha interferencia dentro de la señal del holter. En este caso, bueno, está analizando. Es importante, digamos, darle el tiempo necesario. Siempre los estudios de holter demoran más tiempo la descarga que los equipos, que los estudios de mapa. Más adelante vamos a ver un taller también de mapa para que ustedes vean cómo se descarga. Bueno, acá ya me descargó el estudio, ¿sí? Y acá me está apareciendo una ventana donde me pide validar las morfologías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo me va seleccionando, ¿sí? Cierta cantidad, digamos, de latidos, y de esos latidos lo que me va apareciendo, digamos, el complejo QRS. Fíjense que en este caso me las marca como normal, ¿sí? Porque aparecen en color amarillo, y las que para el sistema de Holter me las reconoció, digamos, como patológicas, me aparecen en color rosado, ¿sí? Vamos a hacer clic, por ejemplo, en alguna de las normales, como para que ustedes visualicen, en este caso, cómo se ven los complejos QRS. Como es un holter de 3 canales, ¿sí? En este caso me aparece el canal 1, el del medio es el canal 2 y el de abajo es el canal 3. En el caso, siempre hay que tratar de que el holter tenga buena señal en los 3 canales. A veces por movimientos, porque los electrodos no están bien pegados, o por elementos que transpira el paciente y se despega algún electrodo. A veces la señal en alguno de los canales no es buena, por eso, digamos, tiene mayor eficacia diagnóstica los holter de 3 canales, porque si no censo en un canal, lo puedo ver en el otro. En este caso, fíjense que están los 3 canales. En celeste me está mostrando el complejo que está analizando en el primer cuadrado. Si voy al segundo cuadrado, fíjense cómo cambia acá el color celeste, digamos, del análisis, ¿no? En este caso, me analizó y me marcan con un triángulo azul que digamos, sería un complejo normal. Fíjense, me lo analizó en el canal 1 y me lo analizó en el canal 3. En el canal 2, si yo lo miro, en realidad no se ve un complejo normal. Acá no hay señal y en esta parte de acá es como que hubo ruido, hubo movimiento, ¿sí? Yo tengo la opción, por ejemplo, de poder ir pasándolo con esta flechita de acá abajo. Puedo ir pasando, ven que va cambiando de cada cuadradito y voy mirando el complejo QRS. Esto a veces, digamos, se torna medio engorroso analizar cada uno de los latidos, ¿sí? Porque fíjense que en este caso, ¿sí? Son 250 latidos, ¿sí? Que reconoció en este trazado, ¿sí? Así que bueno, en este caso, como son todos normales, ¿sí? Yo lo puedo mirar, hacer un pantallazo desde acá para hacerlo más rápido. Entonces yo puedo mirar desde acá y hacer un pantallazo y puedo ir viendo los diferentes complejos. Acá fíjense que les voy a mostrar que se ve mucho más el ruido. Miren el ruido que aparece en el canal 3, ¿sí? Suerte que el paciente venía con una buena señal en el canal 1. Acá fíjense que me aparece con un triángulo rojo este complejo QRS, que quiere decir que me lo está detectando como si fuera una arritmia. Pero si yo miro este complejo QRS con respecto a este otro, son iguales. Entonces, bueno, ahí hubo una falla en la detección del complejo que posiblemente se debió, digamos, a todo el movimiento y que acá en el canal 3 hay una onda, ¿sí? Del movimiento que me lo detectó como un complejo QRS, ¿sí? Por la morfología. Entonces, acá fíjense que también
estas de acá me las marco también como extrasístoles. Bien, entonces, en este caso no vamos a hacer ningún cambio porque todas están validadas como complejos QRS normales, así que vamos a poner continuar. Tenemos la opción, ¿sí?, de renombrarlas. Si vemos una, por ejemplo, que en este caso me la marca como normal y yo digo, no, esto es una extrasístole, la puedo renombrar como extrasístole. O la puedo renombrar como normal, ¿sí? O como ruido, por ejemplo. Entonces, en este caso no vamos a hacer nada, vamos a poner continuar para que ustedes puedan ver si acá las que me marco como extrasístole. Vamos a buscar en esta opción las extrasístoles. Fíjense, me marca como extrasístole un complejo que si yo lo miro con el de al lado y con el posterior, es normal, ¿sí? Entonces acá sí yo la puedo renombrar. Entonces la puedo renombrar como normal. ¿Qué voy a hacer? La voy a seleccionar, ¿sí? Y pongo renombrar como normal. Esperen que se me cerró ahí. Eso. Bien, entonces, esa que está ahí, yo la voy a seleccionar, dijimos, esperen que se me fue, ahí, y la voy a marcar como que es normal. Fíjense que automáticamente ya me la marco ahí como normal, ¿sí? Bien, en este caso, todas estas que me las marcó como extrasístoles ventriculares, fíjense que si yo miro los complejos, son todos normales. Yo tengo la opción de mirarlo así o ponerlo en auto. Entonces, fíjense que en auto van corriendo y yo puedo ir viendo más rápidamente los complejos. Entonces, a veces uno puede hacer un pantallazo y ahí las va visualizando. Puedo aumentar si yo quiero la velocidad, por ejemplo, de rastreo. Puedo ir aumentando, va pasando cada vez más rápido. Eso depende el ojo, digamos, que tenga el médico que esté informando. Lo puede ir pasando más rápido para visualizar y hacer el informe más rápido, ¿no? Bien. Entonces, ahí ya las pasamos a todas. Van pasando todas. Fíjense que vamos por la 200 de 652. Una vez que terminamos de visualizar todos los complejos en este caso, vamos a adelantarlo un poquitito, así lo hacemos más rápido. Bien, ahí ya falta poquito. Igual yo se lo voy a explicar con este solo, como para que ustedes lo puedan ver más rápido. Si no, lo vamos a hacer todo uno por uno el análisis, como para que ustedes lo puedan ver. Bien, ya estamos finalizando. Siempre hay que tener el ojo, digamos, en la parte celeste, ¿sí? Y generalmente en el primer complejo que estamos viendo, que el que se ve bien, que sería el de arriba, ¿sí? Del canal 1. Hay algunos que, bueno, tienen mucha interferencia y vimos bastante ruido. Bien, y ahí finalizó, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar todos, los vamos a seleccionar como normales y le vamos a poner a continuar. Para que queden grabados estos como que son complejos normales, vamos a hacer clic sobre el botón derecho de la computadora y le ponemos normal. Y ahí ya me los nombro a estos 652 como no normales. Puedo hacer lo mismo con cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay 96 latidos, que también me los detectó como extrasístoles. Puedo ir haciendo todo esto uno por uno y validándolo. La otra opción que tengo directamente, si yo acá le pongo continuar, sigue realizando, digamos, el análisis, porque lo que nos hizo ahí fue como un primer análisis, antes de finalizar, digamos, el informe completo. Entonces, una vez que
yo tengo todo, ahí ya puedo ir directamente al estudio y puedo volver, ¿sí?, a hacer una revisión para ver si realmente lo que el programa a mí me detectó como extrasístoles, ¿sí?, o como latidos ectópicos, en este caso, son realmente extrasístoles o no. El equipo de Holter, digamos, el software que tiene, me va a detectar estas cuestiones, ¿sí? Solamente las arritmias que puedan llegar a aparecer, ¿sí? A veces puede ser que en alguna parte se frene un poquito porque está analizando. Bueno, ella terminó de analizar. Y fíjense lo que me aparece, ¿no? Me aparece que yo ponga el periodo de sueño, ¿sí? Esto es importante que lo va a tener el paciente en la hoja de diario que se va a llevar, donde va a anotar la hora que se acuesta y la hora que se levanta. Esto es para informarle, yo le tengo que poner estos datos y le tengo que informar al sistema, al programa, al software, ¿sí?, a qué hora se acostó el paciente y a qué hora se levantó, para que eso evalúe, digamos, lo que nosotros llamamos el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo biológico que tiene, digamos, el cerebro, donde nos va a variar la frecuencia cardíaca con respecto a cuando uno está despierto, es decir, en vigilia, a cuando uno está durmiendo, ¿sí?, en el periodo de sueño. Entonces, acá en este caso lo vamos a dejar así, que se acostó a las 9 de la noche y se levantó a las 8 de la mañana. Le damos en aceptar. Acá nos aparece la actividad diaria del paciente, ¿sí? Yo ahí puedo configurar y poner, por ejemplo, la hora en que el paciente hizo alguna actividad y al lado la actividad, ¿sí? En este caso no le ponemos nada, pero podemos ponerlo porque eso ya lo trae el paciente escrito. A veces el paciente nos trae escrito y otras veces lo trae en blanco porque no tuvo ningún síntoma o no hizo ninguna actividad importante. Le damos a aceptar y ya tenemos el estudio en amarillo listo para informar. Bien, hacemos clic en el estudio. Nos va a aparecer acá la tendencia de frecuencia cardíaca de 24 horas. Acá nos aparece 50, 100, 150. Entonces nos va mostrando que en las 24 horas la frecuencia estuvo en general por debajo de 100, ¿sí? Con variaciones, ¿no?, de subidas y bajadas de frecuencia. Vemos como la frecuencia, por ejemplo, a esta hora, tipo 3, 4 de la mañana, es mucho menor y que a las 9 de la mañana, que seguramente el paciente se levantó en ese horario y empezó actividad, la frecuencia empieza a subir, ¿sí? Bien, vamos a la opción que dice ver estudio. Y ahí cuando vemos el estudio es donde realmente nos ponemos a trabajar porque básicamente hasta ahí venía haciendo todo el programa, ¿no? Entonces, bueno, acá nos va a aparecer la señal del canal 1, el canal 2 y el canal 3. Acá me aparece la frecuencia cardíaca, ¿sí?, de las 24 horas y acá me va apareciendo el horario en que se colocó el estudio y el horario en que se retiró el estudio. Yo puedo ir a cualquier parte de acá haciendo doble clic en el lugar. ¿Ven? De la hora. Acá me llevó, por ejemplo, a las 3:30 de la tarde. Entonces, a las 3:30 de la tarde yo puedo ver el canal 1, el canal 2 y el canal 3. Puedo ver la frecuencia que tenía. Tengo la opción, por ejemplo, de usar lo que se llama el caliper para medir, que es como una regla, donde, por ejemplo, si yo quiero medir, ¿sí?, qué valor tenía, por ejemplo, la onda P, lo puedo medir, ¿sí?, desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda P, y acá me dice que la onda P mide 0,92, ¿sí? En este caso estaría un poquitito agrandada la onda P, ¿sí? Puedo medir, si quiero, por ejemplo, el complejo QRS, que lo medimos desde el inicio de una onda Q hasta el final. Ahí está. Y nos mide 0,64, ¿sí? Entonces yo puedo ir haciendo la medición, por ejemplo, del PR, ¿sí? Ahí va midiendo el PR, que me dio 18,4. Entonces puedo ir
haciendo un cálculo, que generalmente lo hago con un solo complejo. Mido el PR, la onda P, el QRS, ¿sí? Como para ver, digamos, que esté dentro de parámetros normales y que no tenga, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular o un QRS ensanchado por un bloqueo de rama. ¿Sí? Si yo mido, por ejemplo, acá el QRS, ¿sí? Bueno, en este caso parecería que estuviera ensanchado, pero en la medición me da 0,88, o sea que a veces lo que uno ve a simple vista que parece que estuviera ensanchado, por eso a veces es bueno hacer la medición con el caliper, ¿sí? Bien, eso lo hago al principio en cualquier parte del electro, como para ver los parámetros normales. Una vez que hago esto, voy a tener acá arriba de todo, bueno, los datos del paciente. Puedo cambiar la fecha y hora de inicio del estudio en esta opción. Esperen que voy a sacar, ahí está el caliper, muy bien, así tengo el mouse de vuelta. Y bueno, y acá me va a mostrar el ritmo, ¿sí? Del electrocardiograma. Puedo ver, por ejemplo, un parámetro del ST, ¿sí? Fíjense, esto que está acá, él me analiza el ST, el segmento ST, la elevación del ST durante las 24 horas. Entonces, fíjense, en 0 milivoltios porque no hubo variación, ¿sí? Sería lo que está en color rosado. 0,3 milivoltios es hacia arriba, que es la línea de arriba, y 0,3 milivoltios, que es la línea de abajo. Entonces, básicamente, tiene que estar en general en promedio por debajo de 0,3 y dentro, digamos, de los dos límites, como para que esté dentro de lo normal. Cuando pasa, digamos, de ese valor, ahí lo que hay que ver es que no haya habido, por ejemplo, algún movimiento o algo. Supónganse que yo voy acá, ¿sí? Fíjense que acá me capta como que el ST estuviera como elevado, pero si yo miro, acá hay movimiento justo en este lugar, ¿sí? Si yo voy hasta este otro lugar, lo mismo, ¿sí? Movimiento. Entonces, no lo tomo en consideración esas ondas del ST, ¿sí? Bien, entonces acá puedo ver, acá me muestra en azul el canal 1, el canal 2 y el canal 3, ¿sí? Para que sea significativo la variación del ST, yo tengo que, por ejemplo, ¿sí? Tener una elevación en los 3 canales. Por ejemplo, acá que se ven bien los 3 canales, tengo que tener una elevación por arriba de, acá, de esta parte de los 3 canales, del 1 y el 2 y el 3, ¿sí? Bien, también tengo la opción de ver las arritmias. Voy a esta opción y me va a ir marcando durante las 24 horas cuando se registraron, por ejemplo, extrasístoles ventriculares en rojo, extrasístoles supraventriculares en color verde y cuando hubo pausas en color celeste, ¿sí? Lo mismo si quiero ir, digamos, a ese sector, lo mismo también puedo ir a través de esta navegación. En general, eso yo no lo utilizo mucho, ¿sí? Porque en realidad tengo que primero validar toda esa información para después poder ir ahí. Después acá tenemos una estadística donde nos va a mostrar, ¿sí? Los distintos valores con respecto al QT, el QT de 24 horas, ¿sí? Que el máximo de QT que tuvo fue de 45, ¿sí? 0,45 o 456 milésimas de segundo, el QT mínimo y el QT promedio, ¿sí? Esto más que nada es importante mirarlo si nos piden un estudio de Holter en un paciente que tiene alguna alteración del QT porque toma alguna medicación que pueda prolongar el QT. Entonces ahí sí voy a mirar esta ventana. Si no, es una ventana que no la miramos tanto. Y acá abajo me va a aparecer datos como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima, que fue de 101 el día 7 a las 11:37, la frecuencia mínima que fue de 53 el día 8 a las 4:59, esto es a la madrugada, obviamente ven que las frecuencias mínimas son durante el sueño, la máxima elevación del ST en el canal 1, el canal 2 y el canal 3, en qué día y en qué horario, ¿sí? Bien, ahí me van a ir apareciendo todos esos datos. Después tengo la opción de ir a ver el resumen y acá en el resumen me va a aparecer por horario, ¿sí?
del horario que se colocó el paciente y cada 1 hora me va a decir la cantidad de latidos que registró el equipo, ¿sí? Y me va a aparecer la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca mínima y el promedio de frecuencia cardíaca. Voy a tener al final de todo el día el total de pulsaciones que tuvo el paciente, en este caso 90.646 pulsaciones, de las cuales la frecuencia máxima fue 84, ¿sí? La frecuencia mínima fue de 53 y el promedio de frecuencia cardíaca fue de 63 por minuto. O sea que las pulsaciones están dentro de los valores promedio y en este caso porque es un paciente que yo ya lo conozco y que toma medicamentos beta bloqueantes, por eso no tiene pulsaciones altas por arriba de 100, ¿sí? Y de este lado me van a aparecer las arritmias que el equipo reconoció en forma automática. Entonces, de un lado, en color turquesa, me van a aparecer las extrasístoles supraventriculares, es decir, las arritmias que se producen a nivel auricular, ¿sí? Y las arritmias que se producen a nivel ventricular. Acuérdense que las supraventriculares aparecían en color verde claro y las ventriculares en color rojo. Y que a su vez estas arritmias me las clasifica de acuerdo a al orden de aparición, ¿sí? Me aparecen los totales, me aparecen en duplas, que es decir, cuando se aparecen 2 seguidas, en tripletas cuando aparecen 3 seguidas, bigeminias cuando aparecen un latido por medio, la arritmia supraventricular, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Lo mismo con las extrasístoles ventriculares. Me aparece si hay algún episodio de taquicardia ventricular y también me aparecen aquí las pausas, ¿sí? Acá me marca que hay una sola pausa. Por ejemplo, si yo hago doble clic en esa pausa, puedo, si quiero, modificarla y ponerla en 0, ¿sí? Bien, primero yo lo que voy a hacer es chequear esas arritmias y todo eso. Después acá al costadito me aparece, volviendo a la solapa de arriba, el diario del paciente. Entonces me marca que tuvo sueño desde las 21 hasta las 8 de la mañana y el paciente puede marcar algún evento o yo puedo acá describir si el paciente hizo esfuerzos, si tuvo palpitaciones y poner la hora. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá aparece automáticamente que el paciente como que marcó un evento, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer doble clic ahí y me va a llevar automáticamente al momento, ¿sí? Que el paciente por algún movimiento o algo tocó el botón del equipo de Holter y marcó un evento. A veces se puede instruir al paciente para que cuando tenga alguna arritmia o tenga alguna sensación de dolor de pecho o lo que sea, toque un botón que tiene el equipo, que es un botón que dice evento, y automáticamente queda registrado, ¿sí? En este caso se oprimió por error porque si yo miro acá, los 3 canales se ven absolutamente normales, ¿sí? Pero a veces ese diario sirve como para que uno pueda navegar directamente hacia el momento en que el paciente tuvo una situación, un síntoma, ¿sí? Por eso es importante que el paciente marque los síntomas. Y finalmente la última solapa es la solapa del informe, donde yo después voy a confeccionar el informe. Esto lo vamos a ver ahora al final, ¿sí? Vamos a primero a tratar de volver a la tira de ritmo, validar alguna información y ver si realmente las extrasístoles que tuvo son realmente esas, ¿sí? Entonces, de este lado, yo voy a tener un panel donde voy a poner acá, voy a poder ver los diferentes eventos, ¿sí? En este caso, hago doble clic, me aparece la cantidad de latidos normales que habíamos visto, me aparece extrasístoles ventriculares 664 y estas sístoles supraventriculares 35. Y me aparecen pausas 1, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, quiero ver si esa pausa realmente es una pausa o es un error del estudio, del equipo, ¿no? Entonces, bueno, hago doble clic en pausa, aprieto la flecha y me lleva automáticamente a las casi 8 de la mañana que registro una pausa. Pero ¿qué es lo que estoy viendo yo acá? Que en realidad no es una pausa propia del paciente. Acá lo que se perdió, digamos, es la señal de conexión.
acá hubo ruido, en esta, bueno, el canal 3 casi como que no estuvo andando en todo el estudio. A veces, por lo que yo les decía, ¿no? Problemas de los electrodos. Y en esta parte de acá me marca que también hubo como pérdida de la señal, ¿sí? Cuando es una pausa, recuerden que para validar yo esta pausa y saber que realmente hubo una pausa de los latidos cardíacos, tiene que estar como una línea plana los 3 canales. Entonces, en este caso, como esta pausa no es correcta, voy a marcar con el lado derecho del mouse y me despliega este menú que me aparece como unas opciones. Entonces yo voy a poner renombrar desde, es decir, que va a renombrar desde acá y voy a renombrar hasta acá, ¿sí? Pasando la pausa. Renombrar hasta ahí. Y a ese evento, ¿sí? Le voy a poner que todas, le voy a poner ruido, ¿sí? Toda esa parte de ahí es ruido. ¿Para qué? Para que me borre automáticamente la pausa. Entonces, cuando yo voy a mirar la pausa acá, ya no la tengo más, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver si yo aprieto en el signo más de las extrasístoles ventriculares, me aparecen acá cuántas fueron duplas, cuántas fueron tripletas, bigemiñas y trigemiñas. Supónganse que yo quiero ver si realmente estas duplas fueron realmente duplas. Entonces hago doble clic y con las flechitas me va a llevar, ¿sí?, al lugar donde me identificó la dupla. La dupla era cuando teníamos 2 extrasístoles ventriculares seguidas. Acá me marcó, ¿sí?, una dupla. Pero si yo miro, estos complejos QRS son iguales a este. Es decir, acá el equipo, ¿sí?, censó mal. ¿Por qué lo censó mal? Porque acá justo hubo un ruido que lo interpretó como una arritmia ventricular, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a modificar esto que acá lo reconoció como extrasístole ventricular, lo voy a modificar, ¿sí? Y lo voy a renombrar. ¿Y cómo lo voy a renombrar? Como un latido normal. Fíjense que se pone azul, ¿sí? Lo mismo con este otro de acá al lado. Lo renombro y lo renombro como normal. Entonces ahí ya desapareció esa arritmia. Otra forma que tengo también de hacerlo más rápido es buscar. Fíjense, acá me encontró 2 extrasístoles ventriculares. ¿Son ventriculares? No. Esta, fíjense, que es igual a esta, ¿sí? Es decir, es un latido normal. Pero esta otra de acá sí es una extrasístole ventricular. Fíjense la forma que tiene, más ensanchada, y con la T, ¿sí?, en vez de ser positiva hacia arriba, es negativa, ¿eh? Entonces, en este caso, esta sí la voy a dejar como extrasístole ventricular. Pero esta otra de acá al lado, tengo la opción de renombrarla como vimos recién, y si no, tengo la opción, ¿sí?, que dice acá, buscar QRS. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Voy a buscar todos los QRS que en el canal 1 vamos a sacar el canal 2 y el canal 3. Así los filtramos. Que estén como extrasístoles ventriculares y acá fíjense que tengan una similitud del 80%. ¿Sí? Yo puedo modificar esto para que tenga, por ejemplo, más o menos similitud, ¿sí? Pero lo vamos a dejar en 80%. Entonces pongo buscar y fíjese que me encontró 472 latidos similares a esto, es decir que son 472 latidos que en primera instancia me las encontró como extrasístoles ventriculares, pero que en realidad son latidos normales. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Los voy a modificar y los voy a cambiar a normal. Hago los cambios, me va a grabar, y todas esas extrasístoles, acuérdense que teníamos 600 y pico de extrasístoles ventriculares. Entonces, era, digamos, un número importante. Entonces, ahora, fíjense, si yo voy otra vez a ver la cantidad de extrasístoles, me bajó a 190. Entonces, es mucho menor el número de extrasístoles que yo tengo que validar. Me validó, por ejemplo, que hay una dupla, que la voy a mirar acá la dupla, ¿sí? Y esta dupla, digamos, esta sí es una extrasístole, pero esta otra de acá, aparentemente,
podría llegar a ser una extrasístole o podría llegar a ser un ruido, ¿sí? En este caso la vamos a dejar como una extrasístole en forma de dupla porque la verdad es bastante dudosa este QRS. Este sí es muy típico, pero esto parece más un movimiento, ¿sí? O un ruido. Voy a buscar otra dupla, no aparece ninguna. Vamos a ver si tenemos, me marca que hay 6 bigeminias. Vamos a buscar las bigeminias, a veces están para un lado o para el otro. Bueno, acá lo mismo, fíjense, esta parte de acá hubo mucho ruido, así que estos QRS también me los leyó mal el software. Por suerte es bastante dependiente de nosotros, así que en este caso sí hubo una extrasístole ventricular que la reconoció bien, pero acá reconoció otro complejo que no es una extrasístole ventricular. Bien, acá lo mismo, ¿sí? Ahí estamos, y no hay más. Entonces, de esa manera yo puedo ir viendo cada uno de las extrasístoles que fueron apareciendo. Supónganse que yo me voy acá, ¿sí? Bueno, esta es una extrasístole que está bien, pero acá me voy a este sector y lo voy a renombrar porque en realidad no es una extrasístole, ¿sí? Lo vamos a poner como normal, ¿sí? Bien, acá sí, es una extrasístole, se ve claro. O sea que el paciente igualmente tiene extrasístole. Acá fíjense, los 3 canales me la detectó, ¿eh? El canal 3, el canal 2 y el canal 1, ¿eh? Acá lo mismo, fíjense. Hizo un par de latidos normales y ahí se ve la extrasístole. ¿Ven cómo la extrasístole se ve bien clara? Bien, entonces una vez que yo validé todos los latidos, a veces es de buena práctica, por ejemplo, buscar la frecuencia máxima. Acá tengo la frecuencia máxima, la selecciono ¿para qué? Para que después aparezca, en el informe. Entonces pongo seleccionar máxima frecuencia. Vamos a buscar la frecuencia mínima, que en general me va a marcar también la hora, fíjense, fue a la madrugada, y de 52 latidos por minuto, ¿sí? Entonces lo marco como frecuencia mínima. Bien. También lo que voy a hacer es, dentro de las extrasístoles que fuimos viendo, algunas que se vean bien claras las voy a ir marcando para que aparezcan también en el informe. Entonces acá pongo seleccionar y pongo extrasístole ventricular, ¿sí? Entonces después va a aparecer en el informe esa extrasístole. Una vez que yo tengo, digamos, visto, digamos, todo el estudio, me voy a ir a la sección de informe. Y en la sección de informe, en general los equipos yo puedo o escribir el informe manualmente o muchos programas tienen ya como una plantilla de informe. En este caso yo tengo una plantilla que ya viene con el programa, que es la plantilla de JTEC, donde fíjense, me aparece acá todos los datos y yo lo único que tengo que hacer es hacer clic en reemplazar y automáticamente me reemplaza todos los datos del estudio. Entonces, fíjense, me ponen frecuencia cardíaca media 63, me pone la frecuencia máxima fue de 103, el 7 del 4 a las 11:37, la frecuencia mínima 52, el 8 del 4 a las 4:59, qué cantidad de latidos tuvo el estudio, 91.119, me pone el tiempo de taquicardia, si es que la hubo, o el tiempo de bradicardia, el total de extrasístoles ventriculares, cuántas fueron duplas, cuántas fueron bigeminias, cuántas fueron trigeminias, si hubo extrasístoles supraventriculares, también la cantidad, si hubo pausas, ¿se acuerdan que había una que nosotros la borramos porque era una falsa pausa? Bueno, me marca 0, ¿sí? Me muestra acá las variaciones que hubo del descenso del ST, ¿sí? Y me marca los valores máximos y mínimos y los canales con el horario. Me marca la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y abajo me aparece la conclusión como para yo poner ahí, digamos, los datos que, digamos, para completar el informe, que serían los datos médicos, ¿sí? Entonces, en general, lo que arranca el informe es poner, por ejemplo, que el ritmo
¿Cómo estaba el ritmo? El ritmo era regular y sinusal, ¿sí? Las 24 horas. No hubo, digamos, periodos con algún ritmo que no fuera regular, si no hubiera aparecido, digamos, dentro de los valores del equipo. Bien, después, ¿qué es lo que tenemos que mencionar? Si hubo arritmias. Entonces ponemos presentó arritmia, que ahí podemos poner si es ventricular o supraventricular o nada, directamente presentó arritmia. Después, ¿qué es lo que vamos a poner? Si presentó o no presentó pausa. Entonces ponemos no, presentó pausas. Y después, finalmente, lo que tenemos que poner es cómo estaba el ritmo circadiano. Si el ritmo circadiano, es decir, durante el día la frecuencia cardíaca aumentaba y durante la noche, cuando el paciente dormía, la frecuencia cardíaca bajaba. Entonces, en este caso estaba conservada la frecuencia, el ritmo circadiano. Entonces ponemos ritmo circadiano conservado. ¿Sí? Bien, y básicamente con eso hemos finalizado el informe, le damos en grabar y ahí ya nos ha quedado el informe del estudio listo para imprimir. Si yo le doy en imprimir, me va a aparecer la opción que quiero imprimir, si quiero imprimir la carátula, los datos personales, el resumen, estadísticas, ¿sí? Mientras más selecciono, obviamente, más hojas va a ocupar el informe. Si quiero imprimir las 24 horas de un canal, también lo puedo hacer. Esto, en este caso, no lo hacemos porque gastaríamos un montón de hojas. El número de páginas y acá el membrete que después cada uno se lo puede agregar. Si yo voy a la vista previa, ¿sí? En la vista previa, acá me va a aparecer para imprimir, ¿sí? Todo lo que yo fui marcando como frecuencia máxima, extrasístoles y todo eso, pongo aceptar y fíjense que acá me aparece la vista previa del informe donde dice Holter TCG 24 horas, paciente de prueba, la fecha, me va a aparecer el logo del centro médico con la dirección, ¿sí? Todos los datos y puedo ir pasando de página y acá está el informe, ¿sí? Ahí aparece el informe del estudio que estuvimos armando recién. Y si voy avanzando, acá me va a aparecer el resumen, ¿sí? Con los datos de las arritmias y todo. Me va apareciendo los diferentes gráficos que estuvimos viendo, ¿sí? La variación del ST. El periodo de actividad o el registro de actividad del paciente. Y me va a aparecer, digamos, los trazados que yo fui seleccionando. En este caso sería el trazado normal. Creo que aparece también el que habíamos marcado como extrasístole. Fíjense que acá aparece el nombre y la hora, ¿no? Que habíamos marcado, el del extrasístole, ¿sí? Fíjense, si vamos arriba, ahí está, ¿sí? Se ve perfecto la extrasístole. Esto es importante ponerlo e imprimirlo como para que el médico que reciba el estudio vea que si le estamos informando que tiene extrasístoles, vea en el informe que se encuentran realmente las extrasístoles. Una vez que lo previsualizo, le doy clic en imprimir y ya lo tengo listo para imprimirlo, ¿sí? Bien, entonces de esa manera es como hacemos para poder realizar, digamos, el informe de un electrocardiograma. Bien, vamos a dejar de presentar la pantalla. Espero que, bueno, que hayan comprendido un poquito toda la parte práctica, ¿sí? Es cuestión muchas veces de práctica, de hacerlo, de bajarlo, de ir siguiendo los pasos, pero viendo este video y con la mayoría de los programas son bastante interactivos y nos dan las pautas como para ir siguiendo paso a paso. Entonces, por más que no sea el mismo programa que utilizamos ahora y que sea otra marca comercial, básicamente todos son muy similares y por suerte, si bien los software automáticos analizan las diferentes arritmias, siempre van a necesitar del ser humano, de la persona, del ojo entrenado para poder validar
o no lo que está mostrando el programa. Así que, bueno, eso es todo por ahora con respecto a la parte de esta práctica del video y bueno, y nos estamos viendo. Gracias. Bueno, ahí estamos. ¿Se me durmieron un poco? Bueno, lo que pasa que traté de hacerlo así, lo que pasa que demora bajar un holter, o sea, no es tan rápido como cuando el holter, el software analiza y no hay arritmia, no hay nada, es un ratito, porque automáticamente tic, 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 le doy, valido todo, pongo el informe, no presentó arritmias y ya está. El tema es que en general la mayoría de los pacientes cuando le piden el holter es porque tienen alguna patología de base, entonces ahí se complica un poquito porque hay que ir mirando y analizando parte por parte. Pero vieron que en general el software ya les tira bastante, les adelanta bastante el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque les clasifica las arritmias, le marca las que al software le parecieron, extrasístoles, ventriculares o no. Después, bueno, va a depender que uno haga, digamos, como una revisión, ¿no? De todo eso que el programa detectó al principio, pero finalmente depende de que nosotros lo veamos, validemos esos datos o no, como fuimos haciendo, que fuimos cambiando la extrasístole por un latido normal, bueno, y por ahí a veces aparecen un par de extrasístoles y uno las mira y dice, no, estos son todos latidos normales y en general después el informe sale como que no hubo ninguna arritmia, ¿eh? Así que, pero bueno, es una forma, digamos, sencilla e interactiva de poder analizar el programa de Holter. Todos los equipos no son exactamente iguales, pero básicamente se manejan de una forma muy similar. Todos tienen un software para analizar y básicamente me detecta siempre así. Los de QRS ancho me los detecta como extrasístoles ventriculares y los de QRS angostos que se anticipan al latido me los clasifica como extrasístoles supraventriculares. Si varía en el software, me las va a marcar como rojo, me las va a marcar como verde, capaz que tiene otro color, ¿sí? Depende del laboratorio o la empresa, pero básicamente es todo muy similar. Lo que tienen que tener siempre en cuenta es el tema del informe, ¿sí? Vieron hasta la parte, digamos, donde el software me analiza y me arma el preinforme con la cantidad de latidos, la frecuencia máxima. Eso tranquilamente lo puede hacer el técnico, ¿sí? Si el técnico tiene buena experiencia en poder y buen ojo, ¿no? En visualizar y decir, bueno, no, esta no es una extrasístole, este es un latido normal, este sí es una extrasístole. Sí, ahí el técnico tiene que saber bien reconocer lo que es una extrasístole o no, ¿eh? Pero básicamente hasta la parte, digamos, de ese preinforme, hasta ahí tranquilamente lo puede hacer el personal técnico. De hecho, en muchos lugares los estudios de Holter los baja el técnico y después termina de armar el informe el médico validando con esos datos. Si tuvo extrasístoles, pondrá, presentó arritmias de tipo ventricular, mirará las arritmias y dirá si son monofocales o no, si son polimorfas o no, ¿sí? Pero básicamente hasta esa parte del preinforme, tranquilamente lo que es la descarga y el preinforme lo pueden realizar ustedes sin problemas, ¿eh? Así que bueno, espero que se haya comprendido, ¿sí? El objetivo más que nada era que ustedes pudieran ver esta parte práctica, el paso a paso, digamos, de la descarga del estudio, como para que después puedan ver el video. Igual yo todo esto lo voy a dejar, el video que hice, digamos, de la bajada del estudio, más el que les di de la clase de ahora, les voy a pasar el link, lo vamos a subir a YouTube, ¿sí? Así de ahí lo puedan ver tranquilos en el horario que quieren y repasan, ¿sí? Pero esto es cuestión de práctica también, ¿no? De ir teniendo algunos programas, pueden bajar inclusive desde internet simuladores, ¿sí? Simuladores de Holter. Entonces ustedes lo pueden bajar y les aparece, digamos, diferentes trazados donde ustedes pueden simular, ¿sí? La descarga del Holter y pueden ir practicando, ¿eh? Después hay un programita que se llama los 6 segundos del electrocardiograma, que también lo pueden descargar de internet. Ese programita, básicamente lo que les va a aparecer es diferentes latidos, como si fuera un holter, con diferentes tipos de arritmias, extrasístoles, ventriculares, supraventriculares, y ustedes tienen que después hacer como una parte práctica donde tienen que informar
qué les pareció, si era una extrasístole ventricular, si era una extrasístole supraventricular, así que está bueno también para que lo puedan practicar. ¿Sí? Se llaman los 6 segundos del electrocardiograma. Es como una aplicación flash, se llama, ¿sí? Se descarga de internet y se puede ejecutar en computadora solamente anda. Así que bueno, ¿alguna duda tenemos hasta ahora de lo que vimos de la segunda parte del video? Hablen ahora, callen para siempre. Esperen que voy a mirar el chat porque a veces no hablan, pero escriben. Bien, bueno, ahí Mariano había puesto que justo tenía que ir a una cirugía, así que bueno, yo ya le puse que quedaba grabado y que después pasaba el link. Juan Luis Balbuena, bueno, no, entendió todo, todo excelente. Perfecto. Marcela Saucedo, que no hubo ninguna duda. Perfecto. Bueno, lo importante es eso, que no hayan quedado dudas en el tintero, ¿sí? Obviamente que esto, en la medida que ustedes los vayan viendo, después cuando se pongan a leer tranquilos el apunte, que se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, y vayan leyendo el apunte, y ahí leyendo el apunte nuevamente y mirando el video, ya se les va a clarificar un poco más, ¿sí? Pero también influye mucho las prácticas, ¿no? O sea, el hecho de poder este estudio, descargarlo, poner la memoria, hacerlo, llamar al paciente, colocarle el equipo, ¿sí? Pero bueno, toda esa parte de prácticas, lamentablemente, por ahora no la estamos haciendo, ¿sí? En el momento que podamos hacer alguna práctica presencial con respecto a colocación, el año pasado, bueno, antes, no el año pasado, no, el anteaño pasado, ya pasó un año, en el 2019, cuando estaba todo normal, hacíamos las prácticas y los chicos podían ir el día que colocábamos estudios en el consultorio, entonces podían visualizar y podían ver cómo se colocaban los electrodos, cómo se prendía el equipo, que a veces queda más fijándolo, ¿no? con la mirada, ¿no? Pero bueno, esto que traté de hacerlo yo ahora grabándoles y todo el estudio, cómo se baja, es como si ustedes estuvieran al lado mío mirando en la computadora cómo se está descargando el estudio. Así que mirándolo les va a ayudar un montón. ¿Mm? Así que bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Ahora les voy a pasar el link de un formulario al grupo de WhatsApp, así que no salgan, porque cuando completan ese grupo automáticamente les llega por mail el certificado de asistencia al taller, ¿sí? Así que completen bien los datos, bien el nombre y apellido como tiene que ir, porque como es automático, cuando cargan en el formulario, así como cargaron los datos en el formulario, les va a llegar el certificado, ¿sí? Así que traten de poner bien en claro, bien nombre y apellido, el número de documento, no equivocarse el número de documento y la dirección de mail para que les llegue bien el diploma, ¿sí? Así que ahora en un ratito ya se los paso al grupo de WhatsApp y ahí también después les voy a pasar el link para que ustedes puedan ver de YouTube las clases, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos encontrando. Vamos a armar después otro taller igual a este, pero de descarga de mapa, como para que puedan ver primero el mapa, las indicaciones, cómo se realiza y después con el programa JTEC. Hay dos, yo tengo dos de descarga de mapa, el JTEC y otro que se llama Medical DB, y les voy a mostrar en los dos sistemas cómo se puede descargar el estudio de mapa. Es mucho más sencillo el mapa, ¿sí? Porque no hay que analizar arritmias, solamente hay que validar datos de presión, ¿sí? Pero es mucho más sencillo inclusive para que el técnico también lo pueda descargar y lo pueda hacer. Así que después les voy a avisar cuando hagamos el taller de mapa. Así que manténganse al tanto. Bueno, me alegro haber compartido la tarde con ustedes y nos estamos viendo prontamente, ¿sí? Igualmente, profesor, muchas gracias. Que la pasen lindo. Buen fin de semana. Igualmente. Y a los alumnos que están conmigo, el lunes nos vemos en clase, ¿sí? Nos vemos el lunes. Nos estamos viendo.